Vamos a saludar ahora sí a nuestra segunda invitada, la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida, gracias por acompañarnos en este nuevo año. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Empiezo deseándole a usted y a todos los seguidores de este importante programa que tengamos un año con salud, que es lo más importante por ahora, ¿no es cierto? Y que tengamos esperanza de mejores días, que luchemos por ello, porque nada es gratis en este mundo, todo significa trabajo, impulso, participación ciudadana. Entonces, que tengamos esa energía positiva para impulsar los cambios que requiere el país. Ayer conversaba con Javier Lazo y yo le digo feliz año, Javier, y me dice, yo no te puedo decir feliz año, si el país está hecho pedazos, me dice. Hasta cierto punto es verdad, ¿no? Mucha gente tiene esa visión de cómo está el país, ¿no? Decir que estamos felices no es lo correcto. Sí, lo que tenemos que desear es que tengamos la energía suficiente para empujar los cambios que se requieren y que tengamos conciencia de que somos los ciudadanos, los electores, los que elegimos a nuestros representantes, a quienes nos gobiernan, y que tengamos conciencia además de que nosotros somos los mandantes, los que tienen las decisiones. Eso es muy importante para que participemos y impulsemos los cambios que requerimos, porque sí, efectivamente, hemos vivido un año terrible, muy complejo, el año 2022, ¿no es cierto? Hemos tenido estamos en una inseguridad bárbara que no la hemos vivido nunca los ecuatorianos, con masacres carcelarias, con violaciones de los derechos humanos, con inocentes que han sido masacrados en las cárceles, porque según la Constitución, mientras un preso no tenga sentencia, es inocente, se presume su inocencia. Y el 95% de los presos no tienen sentencia. Eso es una barbaridad, eso muestra la crisis institucional que vivimos, la ninguna atención a los derechos humanos de la población. Y no se diga los que estamos viviendo esa inseguridad, enfrentando esa inseguridad. Hemos vivido la ausencia de Estado en la salud, por ejemplo. No existen los medicamentos más elementales en los hospitales. Las escuelas no han podido reabrirse por falta de infraestructura. Es decir, estamos sufriendo los ecuatorianos. El gobierno nos ha sometido a una economía de guerra, en la que ha decidido que la bonanza económica que ha vivido el país, porque eso hay que decirlo, esa bonanza la ha transformado mediante el austericidio, mediante una austeridad que ha significado muertes, la existencia de enfermos que no han tenido medicamentos para curarse, los asesinatos en las vías, en las calles, estos asesinatos en las cárceles, eso es resultado de la austeridad brutal a la que nos ha sometido este gobierno, mientras esos recursos excedentarios que ha recibido, porque eso hay que decirlo, el gobierno ha tenido una bonanza económica, precios del petróleo sobre los $100 el barril, en promedio más del $90 del barril, cuando en el presupuesto estaba contemplado $58 del barril. Entonces ha recibido excedentes, también excedentes por aumento del resto de exportaciones. Vemos que los camarones, por ejemplo, han tenido un año impresionantemente exitoso, han aumentado enormemente las exportaciones. El gobierno recibió alrededor de 900 millones por una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que realizó el Fondo Monetario Internacional, que repartió entre todos los países del mundo en función de su cuota para contrarrestar los efectos de la pandemia. Es decir, ha tenido ingresos extraordinarios por la mayor recaudación fiscal como resultado de ese castigo brutal que infringió a la clase media, sobre todo con la reforma tributaria del 2021. Entonces, recursos los ha tenido, pero ¿qué pasa? El gobierno ha decidido, y es una decisión política, ha decidido que esa bonanza beneficie solo a un segmento de la población, a los sectores más pudientes de la sociedad, y ha colocado desde marzo del 2022 en la Reserva Monetaria Internacional, tenemos los ecuatorianos, esos son recursos nuestros, alrededor de 9,000 millones de dólares. Si en lugar de atender la salud, la educación, la seguridad ciudadana,
ha colocado esos recursos en el Banco Central y el Banco Central los coloca fuera del territorio nacional, recibiendo intereses cercanos a cero, o sea, nada, ningún rendimiento. Pero ¿a quién beneficia esa Reserva Monetaria Internacional más alta? Beneficia a los tenedores de papeles de la deuda, a los acreedores de la deuda pública, porque tienen la certeza de que sí les van a pagar su deuda. Además, estos papeles, estos bonos en que se transforma la deuda, se revalorizan en el mercado y eso es lo que le interesa al gobierno. Y vemos, por ejemplo, que hace unos días... Economista, perdón que interrumpa, ¿quiénes tienen esos bonos de la deuda pública? ¿Son ecuatorianos? Son ecuatorianos y como yo mismo mostré cuando fui gerente del AGD, que el Banco del Progreso con dinero de los depositantes había comprado, por ejemplo, estos papeles y era acreedor de la deuda pública externa de los ecuatorianos. Si son ecuatorianos, son los grandes grupos económicos, entre ellos banqueros y otros grandes empresarios, que compran estos papeles en que se transforma la deuda en los denominados mercados secundarios y en consecuencia son nuestros acreedores. Y por eso tanto interés en que el Fondo Monetario Internacional venga, ¿no es cierto?, para que les dé prioridad a las políticas económicas en función de atender básicamente los intereses de los acreedores de la deuda pública. Por eso en los programas con el FMI, pues la deuda pública se convierte en el objetivo fundamental de la política económica y dentro de esa, pues este aumento de las reservas monetarias internacionales que está contemplado en los programas con el Fondo Monetario Internacional, así como la privatización, que le llaman ahora monetización disfrazada, de los mejores activos públicos. Ya vino el BID, hizo un inventario que tienen los ecuatorianos. Los ecuatorianos tenemos campos petroleros muy productivos, como el campo Sacha. Hemos realizado grandes inversiones en las hidroeléctricas, como la hidroeléctrica Sopladora. Tenemos el Banco del Pacífico y así otros activos, porque el Ecuador, y esto hay que decirles a los ecuatorianos, recordarles, el Ecuador es un país muy rico, que tiene un enorme potencial, pero tenemos estos administradores que nosotros elegimos, esta es nuestra responsabilidad, y que ojalá no cometamos nuevamente el mismo error, ¿no es cierto? Elegimos a un banquero para que administre el país y tenemos que esta bonanza económica, esta situación de estos ingresos extraordinarios, que pudieron haber servido para la recuperación de la economía, para que la economía crezca, para que la economía genere empleo, pues no lo ha hecho, se ha ido por los intereses particulares de estos grupos económicos a los que representa y en consecuencia hemos tenido más bien que esa bonanza la transformó en una tragedia para los ecuatorianos, porque hemos vivido una situación, estamos sometidos a una economía de guerra, es decir, el gobierno ni siquiera ha cumplido con con lo que estaba presupuestado, no ha ejecutado el presupuesto. Nos han dado información de que a la mitad del año pasado apenas estaba, en algunos casos, ejecutado el 5%. Si el ministro de Finanzas no entregó los recursos a los ministros de las diferentes carteras de Estado, y estos sin recursos no pudieron ejecutar el presupuesto, claro. Con lo cual hemos estado sometidos a esa brutal presión en la que el efecto, sobre todo en la inversión pública, es una caída de una inversión que representaba el 14% del PIB, es decir, más de 14,000 millones de dólares en el año 2014, hemos caído al 1.5%, 1.500 millones y menos de ejecución, y eso significa pérdida de empleos. Economista, de ese monto que usted dice, 1.500 millones de dólares, ¿es lo que se ejecutó en el 2022? Esto es lo que estaba presupuestado, todavía cuánto mismo se ejecutó ya lo sabremos, pero tenemos unas informaciones parciales, por ejemplo en educación y salud, ¿no? Estaba presupuestado 768.8 millones para programas de salud y educación, pero entre enero y agosto solo se habían transferido 184 millones, es decir, el 24%, menos de la cuarta parte, con una caída del 80% de la inversión, es decir, frente al año pasado, frente al año 2021. Lo que quiere decir que simplemente decidieron no ejecutar el presupuesto y esto significó un castigo, significa un castigo para la población. ¿Y esos recursos dónde quedan si no se ejecutan? Esos recursos están colocados en la reserva, es decir, excedentes que se van a la Reserva Monetaria Internacional y hay que preguntar,
¿En dónde más, no es cierto? Porque sabemos que están en la Reserva Monetaria Internacional, fugados del país, sacados fuera del territorio nacional, porque esto es lo inaudito. O sea, mientras la pérdida de empleos de los ecuatorianos ha empujado a los ecuatorianos a una migración masiva, la segunda ola migratoria después de la crisis de fines de los 90, con un enorme sacrificio para las familias, porque son familias que se desmembran, con unos riesgos en que pierden incluso la vida intentando llegar a los Estados Unidos, pero las remesas de los migrantes por eso han aumentado tanto, 4.500 millones de dólares, y estiman que esto puede continuar subiendo por el año 2023, porque los migrantes atienden las necesidades de sus familias. Eso sí son recursos que llegan a las familias con un enorme sacrificio. Pero entonces, mientras los migrantes con ese sacrificio envían recursos que ingresan al Ecuador, el gobierno toma los recursos y los coloca fuera del territorio nacional, los saca del territorio nacional, desatendiendo las necesidades fundamentales del pueblo ecuatoriano, que en cambio nos debatimos en la inseguridad, en el desempleo, ¿no es cierto? No hay trabajo para la mayoría de la población, y el gobierno dice, ya ha declarado, y eso se refleja además en la proforma presupuestaria del 2023, que la austeridad continuará en el año 2023. Es decir, mientras tanto, y esto es importante que conozca el pueblo ecuatoriano, ¿cuáles son las decisiones políticas del actual gobierno? Además de querer transferir al sector privado los mejores activos, los activos más rentables, y en la proforma ya está incluido el traspaso de la mejor hidroeléctrica, la hidroeléctrica Sopladora, que quieren transferirle al sector privado. Pero ¿qué significa eso? Para los ecuatorianos significa que perdemos un activo rentable y que perdemos los ingresos, la rentabilidad de esa hidroeléctrica que ingresaba al presupuesto general del Estado, ahora va a ir al sector privado. Es decir, se descapitaliza la población. Nosotros, los ecuatorianos, perdemos activos. Por eso debemos tener conciencia y defender lo que es nuestro, defender nuestros activos, no permitir que continúe ese desangre de recursos con el pretexto de que hay un déficit fiscal. Pero aquí, sobre el déficit fiscal, es importante que revisemos información, y yo les invito a todos a que ingresen simplemente en la página, en el internet, pongan SRI, consulta de ranking de deudas. Y ustedes van a comprobar que al 20 de diciembre del 2022 existían impuestos, deudas por impuestos no pagados en firme, es decir, que no hay ninguna duda de que tienen que pagar, por la cifra de 1.912.5 millones de dólares. No estoy diciendo 1 millón, estoy diciendo 1.912.5 millones de dólares, concentrados en los grandes deudores, que el SRI no cobra porque se ha vuelto la costumbre. ¿De cuántos años? Pagan los impuestos. Esto viene acumulado, pero es un saldo, ¿no? Es el saldo al 20 de diciembre del 2022. Es decir, no cobran 1.912 millones por impuestos que están en diferentes fases de impugnación, es decir, que todavía hay... ¿Y cómo es, economista, cómo es que estas empresas que no pagan los impuestos siguen en lista blanca? Si yo me atraso, no pago los impuestos al SRI, automáticamente me sacan de lista blanca, que no puedo facturar. ¿Cómo facturan estas empresas? ¿Cómo funciona? O sea, esto es lo que hay que preguntarle al Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo le hace para que estas deudas millonarias estén simplemente ahí colgadas en la página web? Esto no es ningún secreto, esto es de carácter público. Y deudas en diferentes fases de impugnación, 1.800 millones. Es decir, aquí tenemos alrededor de 4.000 millones de dólares que podrían ser ingresos para el presupuesto del Estado, con lo cual ya no existiría el famoso déficit con el cual justifican, porque el gobierno utiliza como justificación ese déficit para la austeridad, es decir, para golpear al pueblo ecuatoriano, pero utiliza también como un argumento para la venta de los activos públicos, porque dice es que tenemos un déficit, no hay más remedio, pero estamos viendo que el remedio es que cobren los impuestos a quienes tienen que pagar. Y la otra cifra que es un escándalo y que quiero que lo revisen en el anexo de la Proforma 2023, consta el anexo denominado Gasto Tributario 2021. Estas son cifras
del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas, ¿no es cierto? Dice que por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, en el 2000 el gobierno dejó de percibir 6.000. Si atiendan, escuchen, esta Economista, cifra es algo que por favor, repítanos porque justamente hubo un parpadeo con el internet. En el año 2021, el Servicio de Rentas Internas calcula que por exoneraciones tributarias, incentivos y beneficios tributarios, se perdieron, no se recibieron ingresos por 6.338 millones de dólares, el 6% del PIB. Revisen el documento, está en el internet, revisen ese documento en el cual además se reconoce que en los beneficios a personas naturales, estos están absolutamente concentrados en el 10% más rico de los contribuyentes, que se beneficiaron con el 83.7% de ese monto, ¿no es cierto?, y que al 70% más pobre apenas le benefició el 1.9% de ese monto. Esto quiere decir que hay una política por parte del gobierno, primero de destrucción de capacidad productiva, eso es importante, la austeridad, la reducción de la inversión pública, la ninguna atención al agro, a los productores del campo, a los productores de la ciudad, a los artesanos, a los pescadores, la desatención total, eso significa que hay una destrucción de capacidad productiva que beneficia al sector financiero. Hace unos días se ha publicado información de que los bancos privados aumentaron, en diciembre 28 concretamente, de que los bancos privados aumentaron sus utilidades en el 48% en promedio, ¿no es cierto?, en el año 2022, 48% de aumento en las utilidades. Y en la misma noticia se publica información de cómo fue distribuida. Hay bancos que tuvieron un aumento de utilidades del 98%, Produbanco 64%, Banco de Guayaquil 79% en promedio, otros bancos, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces, esa es la política, esas son decisiones políticas, es decir, favorecer a ciertos grupos económicos, porque si la banca tiene utilidades que aumentan en 48%, quiere decir que las tasas de interés que están cobrando son excesivas. Y que las comisiones que están cobrando son excesivas y que no hay autoridad que regule este tipo de operaciones. Porque, ¿qué pasa en el otro lado? De los acreedores, que son los bancos, están los deudores. Y aquí tenemos a los deudores que mayor generación de empleo realizan, que mayor generación aportan, y que se encuentran en situación casi de quiebra, que son los beneficiarios del microcrédito, a quienes se les concede tasas de alrededor del 30%, 25% de intereses más comisiones y otros costos, llegan a 30% en una economía en recesión. Por eso es que se les empuja a la imposibilidad de pago, pero esa es decisión política, porque no hay regulación, no hay. Entonces, por un lado tenemos políticas recesivas, es decir, que destruyen capacidad productiva, en condiciones en que además el gobierno está negociando tratados de libre comercio, a pesar de que grandes sectores productivos, como la industria farmacéutica, la industria automotriz, lo poco que tenemos de industria, le está previniendo de que no están en capacidad de competir ni siquiera con México, peor con China, pero sigue avanzando en la negociación de esos tratados de libre comercio, sin ningún apoyo a los sectores productivos. Y aquí les quiero mencionar algunas cifras que constan también en la proforma presupuestaria del 2023, ¿no? Para que ustedes miren la barbaridad de lo que significa este gobierno. Aquí le llaman en el 2.5 desarrollo agrícola. ¿Y saben ustedes cuánto dice que está en la proforma asignado para el desarrollo agrícola? 50.9, 50 millones, digamos 51 millones de dólares. Que es para varios proyectos, 51 millones de dólares, escuchen, mientras exoneraciones tributarias por 6.338 millones de dólares. Es decir, eso es la política del gobierno, una política recesiva que destruye capacidad productiva y una política concentradora, porque los ingresos se concentran en los grandes grupos económicos.
Dentro de ellos el capital transnacional, las petroleras privadas, a las que en la ley tributaria les concedió grandes beneficios y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las reformas introducidas a la ley de hidrocarburos, de manera que le cortó por un momento las uñas, pero ya regresará, ¿no? Ya regresará y presionará, como por ejemplo con ese proyecto de ley de inversiones que ventajosamente la Asamblea le devolvió, le rechazó, porque era un intento de privatización, no solo de todos los activos, sino de todas las actividades. Estamos frente a un gobierno que no cree en el Estado, que no cree en la institucionalidad y que en consecuencia la está destruyendo. En la misma proforma, escuchen esas cifras que son ridículas. En el punto 2.6, otros créditos sociales. Aquí dice, impulso al desarrollo del aparato productivo ecuatoriano, destinándose un monto de 1.380.000. $1.000.000, 380.000 para el llamado proyecto de impulso al desarrollo del aparato productivo. Mientras 600, la cifra que les dije hasta se me olvida. 6.638. Exacto. Miren usted, esa es la desproporción. Por eso es que tenemos un país rico, porque el país tiene un enorme potencial, pero lleno de pobres y cada vez más empobrecidos, porque esas son las políticas del gobierno. Es decir, favorecer a las transnacionales, favorecer a los grandes capitales y empobrecer al pueblo ecuatoriano. Es decir, los 6.338 millones de dólares de exoneraciones tributarias graciosas concedidas por el gobierno, no la considero un subsidio. No está entre los subsidios, pero sí está entre los subsidios el llamado subsidio a los combustibles, en el que habría además que revisar. Revisemos, ecuatorianos, no nos traguemos lo que nos manda el gobierno, ¿no? Porque economista considera como subsidio porque el precio del crudo que es producido dentro del país lo valoran a precio internacional. ¿Por qué tenemos que pagar precio internacional si es nuestro petróleo? Aquellos que reciben esos beneficios tributarios y que siempre le dicen al gobierno que necesitamos los incentivos tributarios para el desarrollo del país, pero resulta que cuando se habla de los pobres, de la gente que necesita que le den un bono, que le den un subsidio, ahí no, pues todos estos grandes empresarios protestan porque el gobierno tiene que sostener a la gente pobre. Es lamentable, ¿no? Hay un doble discurso que cuando es para ellos, está bien, el gobierno está haciendo lo correcto. Ellos, además, cuando es para ellos, ni siquiera lo llaman como debería llamarse un subsidio, porque una exoneración tributaria perdón, es un subsidio. Es decir, ¿por qué unos tienen que pagar impuestos y otros no? Porque unos son exonerados de la obligación que tienen los demás. Entonces es un subsidio, pero no le llaman subsidio, le llaman incentivo. Pero cuando el beneficio es para el sector productivo, para el sector de menores recursos económicos, entonces incluso se oponen y dicen, ay, los subsidios, hay que eliminar los subsidios. Y en esto coincide el Fondo Monetario Internacional, que trabaja para los acreedores de la deuda, locales e internacionales, para el beneficio del capital, del gran capital, nacional y extranjero. Por eso la monetización que le llaman, que es la transferencia de los mejores activos al sector privado. Entonces estamos sometidos los ecuatorianos a una economía de guerra, porque eso de una austeridad brutal, teniendo los recursos, si solo sumemos 9.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional fuera del territorio nacional, 2.000 millones de dólares de impuestos en firme que no les cobran, vamos por 11.000, 6.000 y pico de millones de exoneraciones tributarias, 18.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El país es un país muy rico, muy productivo, que si esos recursos se canalizarían hacia la producción, hacia atender, incentivar, construir infraestructura en el campo, la infraestructura que requieren, atender mejorar los canales de comercialización para que los productos frescos lleguen al consumidor y no haya esa cadena de intermediarios que empobrecen al productor y encarecen los precios para el consumidor. No tendríamos hambre, habría mayor generación de empleo. Si hubiera apoyo a los pescadores artesanales para que por lo menos tengan cuartos fríos en donde guardar el fruto de su pesca, si no se permitiera que vengan las enormes
pesqueras a depredar prácticamente los océanos. Si hubiera una política de apoyo a los productores, a los artesanos, a los microempresarios, con tasas de interés razonables, no con esas tasas de usura. Entonces, el Ecuador tiene un enorme potencial turístico, porque es un país hermoso, con una diversidad cultural que la enriquece. Pero ¿qué pasa? Con esa inseguridad, ¿qué incentivo al turismo puede existir? Aun cuando a las grandes empresas turísticas, sí, el gobierno les va a devolver las pérdidas que han sufrido en la pandemia, a las grandes empresas, no al turismo comunitario. Entonces son decisiones políticas concentradoras del ingreso que favorecen la concentración, es decir, a los más grandes, a los sectores más pudientes se les da más beneficios, mientras al pueblo se le sigue empobreciendo. Entonces, pero esos son los gobernantes que nosotros elegimos. Esa es la responsabilidad que recae sobre nuestras espaldas. Por eso tenemos que de esta experiencia por lo menos aprender y entender y ejercer el voto con responsabilidad. Es decir, nosotros somos los responsables de los gobernantes que tenemos. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y en adelante tenemos entonces que reflexionar sobre y tener conciencia sobre la responsabilidad. ¿Qué significa el voto? El tener derecho al voto. La participación ciudadana es nuestra obligación. Defender nuestros activos, defender el futuro de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Y eso sí, tenemos entonces que tomar conciencia y esperemos que con esta información que les estoy dando, ¿no es cierto? Aquí dice, miren ustedes, en el anexo 2.6, impulso al desarrollo del aparato productivo ecuatoriano, destinándose un monto de 1.380.000, 1.000.000 al desarrollo productivo. Fomento a la inversión productiva de las microempresas. Atención, microempresarios. Destinándose el monto de 1.699.000. La gran cosa. Mientras las exoneraciones tributarias van por el 6% del Producto Interno Bruto. Más de 6.000 millones de dólares cada año. Cada año. A los grandes empresarios. Exactamente, concentrada en los grandes empresarios y en los grandes contribuyentes. Economista, ¿cómo es que la banca ganó tanto dinero el 2022? ¿Y cómo es que el Banco del Pacífico del puesto 10 pasa al puesto número 2? Bueno, ahí habría que revisar con mayor cuidado la información, no tengo la información desagregada. Pero ¿por qué gana? La banca, el sistema financiero en general, tiene como función intermediar entre los ahorristas, es decir, los depositantes, ¿no es cierto?, que depositamos pues nuestros ingresos en el sistema financiero y quienes requieren esos recursos para invertir, es decir, los deudores. Por esta intermediación, por este servicio financiero, cobra una tasa, un interés, comisiones y otros costos que cobra, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir? Que si la banca sigue ganando mientras el pueblo sigue empobreciéndose, mientras los deudores son ahorcados, quiere decir que no hay autoridad. Pues, o sea, ¿quién está regulando esas tasas? ¿Por qué la banca tiene unos beneficios tan altos? Porque está cobrando intereses excesivos, pues. Porque ¿cómo puede ser? Vuelvo a repetir, tasas de interés del 25% en una economía que no ha crecido sino al 2%, porque hay que reconocer, el Banco Mundial ya lo dijo, el Ecuador es el único país que no ha logrado recuperar el nivel de la economía prepandemia, el único en la región. ¿Por qué? Por estas políticas de austeridad. Son decisiones políticas, no es otra cosa más que decisiones del gobierno de turno. Ya, entonces, el sistema financiero, los bancos privados tienen unas grandes utilidades mientras el resto del mundo, el resto de productores, se debaten en una crisis y con deudores que ya no han podido pagar sus deudas desde la pandemia o incluso antes de la pandemia, porque recordemos, la economía ecuatoriana viene estancada y con una profunda recesión en el 2020, incluso antes de la pandemia, por las políticas de los gobernantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que producen, ¿sí? ¿Cómo puede hacer un agricultor que pierde su cosecha porque o ha tenido sequía en ciertas regiones del país o inundaciones en otras regiones del país y pierden hasta la semilla? ¿Cómo pagan las deudas? Pero incluso en esa norma que el mismo gobierno incluyó en la ley tributaria para condonar las deudas de la banca pública hasta por $10.000,
no está cumpliendo, se echó para atrás. Después cambió de opinión, dice, no, ya no, mejor no, ya no. Entonces, ¿qué está mostrando? Que ni siquiera respeta las leyes que el mismo gobierno dicta, pues. Eso es lo que está mostrando, o sea, que en el Ecuador no rige la ley, y aquí rige la voluntad del gobernante. Si quiere, aplica la ley; si no quiere, no aplica la ley. Si quiere, respeta la Constitución; si no quiere, no respeta la Constitución. Por eso tantas demandas de inconstitucionalidad sobre los decretos y las leyes enviadas por el actual gobierno. Economista. Esa es la situación que estamos viviendo. Economista, yo el fin de semana que me dirigí al sector sur de acá de Guayaquil, me llamó la atención ver cómo dos agentes de la policía iban en motonetas. Y mire usted los dos agentes de la policía, el uno empujando al otro con el pie porque la moto del que va a la derecha seguramente se le dañó. Los vehículos, las motos de la policía se caen a pedazos. Hace algunos meses el presidente de la República dijo que le iba a dar a la policía 1.200 millones de dólares. Yo no sé esos 1.200 millones de dólares si es que se los va a dar en los próximos 3 años o 2 años y medio que le queda de gobierno, pero hasta el momento no se ve que se le esté inyectando recursos a la policía para el tema de seguridad. No, mire, con la inseguridad bárbara que vivimos y con toda la información que ya es de conocimiento público, de que la policía no tiene recursos ni para comprar las balas, ni para reparar los vehículos, que tienen que ellos sacar de su bolsillo, y que los patrulleros están ahí guardados en los patios porque no hay los recursos para su reparación. Pero más aún, en la proforma presupuestaria del 2023, a la Policía Nacional le restan 6 millones de dólares. Es decir, el gobierno tiene un discurso que no corresponde a la práctica. Si ofrece que va a aumentar los recursos para combatir la inseguridad, pero no lo hace en la realidad y no entrega los recursos, igual que en el sector salud, porque cada vez hace declaratorias de que ya va a entregar, ya van a comprar los medicamentos, pero los medicamentos no llegan a los hospitales. Entonces vemos que pues seguramente son declaraciones que no corresponden a lo que ejecuta. En el caso de la desnutrición infantil, el gobierno ha dicho que esa es su preocupación máxima. Qué tierno, ¿no? Se preocupa por los niños desnutridos. Pero vendiendo el Banco del Pacífico. Grave a los derechos humanos. Pero en la proforma presupuestaria, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil baja el presupuesto de 14.4 millones en el 2022 a 11.1 millones y le resta menos 3.3 millones a desnutrición infantil, porque los ha tomado como rehenes a los niños. Dice, bueno, para atender la desnutrición infantil hay que privatizar el Banco del Pacífico, pero no dice nada sobre los 8.000 y pico de millones, 9.000 millones que tiene la Reserva Monetaria. ¿Por qué no toma de ahí si realmente tiene esa sensibilidad como debería, como correspondería con los niños desnutridos? Entonces, simplemente no corresponden las prácticas en la realidad. Lo que consta en la proforma presupuestaria no corresponde con las declaraciones que hace. Y lo que les digo, ¿no? ¿Por qué estamos en una situación económica y de inseguridad tan trágica que no hemos vivido nunca? Porque no hemos tenido jamás esas muertes violentas, el número de muertes violentas que siguen existiendo con declaratoria de emergencia, sin ella. Porque que haga una declaratoria de emergencia y no canalice los recursos para atender las necesidades de los sectores, de los pobres policías, porque ahora les veo y tengo hasta pena porque digo, pobres son carne de cañón, pues, ¿cómo van a enfrentar a grupos armados si ellos están sin armas, ¿no es cierto? Si no tienen ni patrullero en qué movilizarse, porque el gobierno tiene guardada la plata. ¿Para qué? Para beneficiar a su grupo, a los tenedores de papeles de deuda y a los banqueros, que sí continúan teniendo utilidades. Entonces tenemos que esa austeridad causa muertes, por eso ahora se utiliza el término austericidio, sin una austeridad que mata, que ocasiona la muerte de quienes no tienen para comprar los medicamentos, que ocasiona muertes en las calles por la inseguridad, muertes en las cárceles, ¿no es cierto? La mayor parte de inocentes, porque mientras no tengan una sentencia ejecutoriada, según la Constitución se presume su inocencia, y la absoluta mayoría de los presos no han tenido todavía sentencia, como se publicó en los medios de comunicación. El 93.7% en la cárcel de Guayaquil y el 87% en la cárcel de Cotopaxi están sin sentencia.
De manera que son inocentes víctimas de esta violencia que se ha desatado en todo el país como consecuencia del austericidio practicado por el gobierno. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a la economista Vilma Salgado, exministra de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas.